Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 10 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de las derivadas parciales iteradas. Y vamos a ver qué ocurre cuando calculamos de nuevo las derivadas parciales de la función derivada parcial. Para ello vamos a ver primero cuál sería nuestro marco de trabajo. Nosotros vamos a considerar funciones a priori de R3, es decir, sea f una función que va de R3 en R, y le vamos a exigir que tenga un buen comportamiento. Es decir, una función de clase C1. Y con clase de C1 lo que nos referimos es que existen las funciones derivada parcial de f respecto de x, derivada parcial de f respecto de y la función derivada parcial de f respecto de z, y son continuas en R3. ¿De acuerdo? Pues entonces, si además para cada una de estas funciones, que vuelven a ser funciones de varias variables, tenemos que existen sus derivadas parciales, es decir, si existen las derivadas parciales de las funciones anteriores, es decir, de la parcial de f respecto de x, de la parcial de f respecto de y de la parcial de f respecto de z, y además son continuas, diremos que la función f es no solo de clase C1, sino que es de clase C2. Es decir, existen las derivadas segundas y son continuas. Y además vamos a ver cómo lo expresamos, porque además expresamos, en el caso concreto de estas funciones, cuando yo quiero calcular la derivada segunda de la f respecto de x dos veces, esto es una notación que lo que simboliza es que estoy derivando respecto de x la función derivada de f respecto de x. Cuando calculamos la parcial segunda de f respecto de y respecto de x, esto lo que simboliza es que estoy calculando la parcial respecto de y de la función derivada parcial de f respecto de x. Y cuando calculo derivada segunda de f respecto de z respecto de x, esto lo que simboliza es que estamos calculando la derivada parcial respecto de la variable z de la función derivada parcial de f respecto de x. Y que estos son las derivadas iteradas de la función f. Estos son solamente una parte, es decir, sería con respecto a la parcial de f respecto de x. Este mismo proceso lo podemos hacer también con la derivada de f respecto de y la derivada de f respecto de z. Y con eso obtenemos lo que serían todas las derivadas parciales de la función. Hay muchas veces que por cuestión de notación solemos escribir otra cosa distinta. Y es que es habitual denotar también a veces, en lugar de escribir la parcial segunda de f, por ejemplo, respecto de x respecto de y, por escribirlo de forma abreviada, escribimos f sub x, y. Y aquí lo que significa es que estamos escribiendo menos simplemente.
Una pregunta que nos podemos hacer es decir, bueno, claro, nosotros aquí calculamos la derivada segunda de f respecto de y respecto de x, donde lo primero que se hace es la de x y luego la de y, pero podemos preguntarnos qué pasa con la otra derivada parcial. Es decir, si tenemos ahora una función f que va, por ejemplo, de R2 en R, sus derivadas parciales iteradas, y si queremos especificar un poco más, de segundo orden, serían pues calcular la parcial segunda de f respecto de x dos veces. Tendríamos también la parcial segunda de f respecto de x y respecto de y. Tendríamos la parcial segunda de f respecto de y respecto de x. Y por último la parcial segunda de f respecto de y dos veces. Entonces uno podría preguntarse, oye, ¿qué relación hay entre estas dos? Es decir, ¿existe alguna relación? Podemos ver que en muchos casos sí. En muchos casos realmente lo que significa para nosotros es que si nuestra función f verifica condiciones adicionales, vamos a poder ver cuál es la relación exacta entre estas derivadas que se llaman las derivadas parciales cruzadas. Cruzadas porque son respecto de las mismas variables, pero en orden contrario. Bueno, pues tenemos para ello un teorema, que es el único que va a ver el libro, que no le pone nombre, aunque se llama teorema de Schwartz, que nos dice lo siguiente. Sea f una función que va de R2 en R, una función de clase C2. Entonces, las derivadas parciales cruzadas, es decir, la de ix y la de xy, coinciden. Es decir, que lo que nos está diciendo es que si mi función es dos veces derivable y las derivadas parciales de segundo orden son continuas, entonces puedo afirmar que la derivada segunda de f respecto de x respecto de y coincide con la derivada segunda de f respecto de x respecto de y. ¿De acuerdo? Esto es lo único que explica el libro en este tema, y con esto termina lo que sería la parte teórica en cuanto a derivadas parciales iteradas. Yo os recomiendo que si queréis aprender más, os veáis el otro vídeo que tengo subido sobre derivadas parciales de orden superior, donde ahí sí lo hago de forma general y explico mucho más de lo que explica el libro y se ven las cosas como Dios manda. Con esto, como digo, es únicamente lo que os exige el libro en esta asignatura para seguir hacia adelante. Así que ahora lo que tendríamos que hacer es resolver algunos ejercicios. Y aquí preparar algunos para que veamos, bueno, cómo podemos aplicar los distintos resultados. Primero, aquí me dan una función, por un lado, de dos variables en cada caso, y nos piden calcular todas las derivadas parciales segundas. Bueno, pues veamos cada caso. En el apartado A, si llamamos f de x, p de z, nos gusta más la f, nuestra función sería entonces el seno de x al cuadrado menos 3 veces x por y. Entonces, calculamos primero quién sería aquí la parcial de f respecto de x en un punto genérico xy. Que aquí nos quedaría, como todos son funciones derivables en todo R2, son combinaciones de trigonométricas con polinomios, derivo del seno, me queda el coseno de x cuadrado
menos 3xy. Y ahora multiplico por la derivada de lo que hay dentro, que sería un 2x menos 3. Y calculo derivadas de f respecto de y en el punto xy, que me quedaría igual un coseno de x cuadrado menos 3xy. Y ahora multiplico por la derivada respecto de y, que me quedaría un menos 3x. Y ahora que tenemos que hacer esta misma expresión, volver a derivarla respecto de x y respecto de y. Es decir, la derivada segunda de f respecto de x dos veces en un punto xy sería esta expresión que tenemos aquí, volver a derivarla respecto de x. Como es un producto, primero derivo el 2x menos 3 respecto de x y nos queda un 2 por el coseno de x cuadrado menos 3xy. Y ahora sumo, derivo el coseno y ¿qué nos queda? Más derivada del 2x menos 3 sería, o sea, el 2 que es x menos 3 sin derivada nos quedaría 2x menos 3. Luego, cuando derive el coseno nos va a quedar ahora un menos seno de x cuadrado menos 3xy. Y por último multiplico por lo de dentro respecto de x y nos quedaría de nuevo un 2x menos 3. ¿De acuerdo? Cuando calculara la derivada segunda de f respecto de x y respecto de y, lo que significa es que esta expresión la derivo pero respecto de y. Si nos fijamos, respecto de y esta expresión no tiene y, por lo tanto nos queda simplemente el 2x menos 3 que está multiplicando. Multiplico por la derivada del coseno, que nos quedaría un menos seno del x cuadrado menos 3xy. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo que hay dentro, pero respecto de y, que nos quedaría un menos 3x. Venga. Ahora, para la segunda, vamos aquí y hacemos el mismo proceso. Calculo la derivada segunda de la f respecto de y respecto de x. Si nos fijamos, como estas funciones son continuas, deberían coincidir. Vale, vamos a comprobarlo. Si yo derivo esto respecto de y, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, al derivar primero respecto de y, tengo esta función. Y como luego viene el derivada respecto de x, todo esto lo derivo respecto de x. Bueno, tengo un producto. Derivada del menos 3, del menos 3x, nos quedaría un menos 3, que multiplica al coseno del x al cuadrado menos 3xy. Y ahora sumo el menos 3x por la derivada de este coseno, que nos quedaría el menos seno de x cuadrado. Y aquí viene un... ¿dónde está? Aquí. Seno de x cuadrado menos 3xy. Y multiplico por la derivada de lo que hay dentro respecto de x, que nos quedaría aquí un 2x menos 3. Me dice, no sale lo mismo, no sale lo mismo principalmente porque yo me he equivocado aquí a la hora de derivar. Cuando derivo respecto de x esta función, ¿qué nos queda? Aquí nos queda derivada de x cuadrado, serían 2x, pero derivada aquí nos quedaría, he puesto simplemente un menos 3, pero esto no sería un menos 3, sería un menos 3y, la había puesto mal. Entonces, claro, cuando derive esta expresión, aquí también tengo un producto, y que había puesto mal esta cuenta, y aquí ¿qué nos quedaría? Como tengo un producto, derivo respecto de y, derivada del primero respecto de y sería un menos 3 por el coseno del x al cuadrado menos 3xy. Y ahora sumo el 2x menos 3y, 2x menos 3y, que multiplica la derivada de este, que sería el menos seno de x cuadrado menos 3xy. Y ahora tengo que corregir, los multiplico también por la derivada de lo que hay dentro respecto de y, que sería un menos 3x. Y me falta también aquí corregir estos términos porque no eran correctos. Aquí me quedaría también este fuera. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría aquí el derivar, este 2x menos el 3y, y aquí el 2x menos el 3y.
Y aquí igual el 2x menos el 3y. Y en efecto comprobamos que ahora sí coinciden las dos expresiones. Cuando vamos y calculamos la derivada segunda de la f respecto de y dos veces, ahora tengo que derivar respecto de y lo que ya he derivado respecto de y. Es decir, esta expresión la vuelve a derivar respecto de y. Ahora sí que no hay un producto. Aquí nos queda el menos 3x que multiplica a la derivada del coseno, que sería un menos seno de x cuadrado menos 3xy, y multiplico por la derivada de lo que hay dentro respecto de y, que nos quedaría otra vez un menos 3x. Y así tenemos calculado las cuatro derivadas parciales segundas de la función f. En el apartado b vamos a ver qué tendríamos ahora. En el b llamamos igual, nos gusta la z, pues llamamos f de xy a nuestra función, que sería el x al cuadrado por el y al cuadrado por el elevado a 2xy. Y calculamos primero la derivada de orden 1. Es decir, calculamos la parcial de f respecto de x en un punto genérico xy. Si nos fijamos, tenemos un producto, tengo aquí el x cuadrado, pues sería derivada 2x que multiplica a y cuadrado por elevado a 2xy más la derivada del segundo, que sería el x cuadrado y cuadrado por elevado a 2xy, y todo eso multiplicado por la derivada respecto de x, que sería un 2y. ¿De acuerdo? Muy bien, esto podemos simplificarlo si queremos como un elevado a 2xy, que sacamos factor común, que multiplica a quién. Aquí tendríamos un 2x y cuadrado, y aquí tendríamos un más 2x cuadrado y el cubo. ¿De acuerdo? Podemos ponerlo así, podemos sacar factor común, da exactamente igual. Así estaría bien. Entonces, cuando volvemos a calcular las derivadas, ¿qué nos quedaría? Tenemos aquí entonces derivada segunda de f respecto de x dos veces en un punto xy. Teníamos que derivar toda esta expresión de nuevo respecto de x. Vuelve a tener un producto, entonces ¿qué nos quedaría? Derivada de la parte del polinomio, pues sería 2y cuadrado más 4x y el cubo por el elevado a 2xy sin derivar. Más, ahora viene todo este polinomio, que sería el 2x y cuadrado más el 2x cuadrado y cubo por el elevado a 2xy, y ahora la derivada del exponente, que nos quedaría un 2y. Hacemos lo mismo cuando multiplicamos o cuando calculamos la derivada respecto de x y luego respecto de y. La única diferencia es que la expresión que hemos calculado aquí la tengo que derivar respecto de y ahora. Como esto también depende de y, derivamos primero el polinomio y nos quedaría ahora un 4xy más 2 por 3 nos quedaría un 6x cuadrado y cuadrado, todo eso que multiplica el elevado a 2xy. Y ahora viene sumando el polinomio sin derivar, que sería el 2x y cuadrado más el 2x cuadrado y cubo por el elevado a 2xy, solo que ahora derivo el exponente, pero respecto de y, nos quedaría un 2x multiplicando. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer lo mismo, pero con la parcial de f respecto de y. Es decir, calculo ahora la parcial de f respecto de y primero, que si nos fijamos por la simetría del problema, como x e y tienen el mismo papel, en realidad nos va a quedar lo mismo, pero intercambiando la x por ahí. Es decir, que nos va a quedar simplemente un 2, y aquí tendría x cuadrado y más un 2x cubo y cuadrado, todo eso por elevado a 2xy. Y ahora, cuando calculemos las derivadas de segundo orden, nos va a quedar derivada de f respecto de x respecto de, perdón, respecto de y. Primero, respecto de y a respecto de x en el punto xy. ¿Qué sería? Sería esta expresión derivarla respecto de x. Cuando derivamos, ¿qué nos queda? Derivamos aquí y tenemos un 4xy. Derivamos la x, nos quedaría un 6x cuadrado y cuadrado. Multiplicamos por el elevado
a 2xy sin derivar. Y ahora viene el polinomio sin derivar, que sería el 2x cuadrado y más el 2x cubo y cuadrado, que multiplica el elevado a 2xy, y multiplicamos por la derivada del exponente respecto de x, que sería un 2y. Entonces, si nos fijamos al final, aquí tenemos 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4, x cuadrado, y cuadrado, con este y con este, al final nos queda exactamente lo mismo. Y por último, vamos a la derivada segunda de la función f respecto de y dos veces en el punto xy. ¿Qué nos quedaría? Del mismo modo, derivamos todo esto respecto de y, y aquí tendríamos un 2x cuadrado más, ahora viene un 4x al cubo por y, y luego vendría el elevado a 2xy sin derivar. Sumamos el polinomio sin derivar, que sería el 2x cuadrado y más el 2x al cubo y cuadrado por la exponencial elevado a 2xy, y la multiplicamos por la derivada del exponente respecto de y de nuevo, que sería un 2x. Y con esto tenemos que calcular la derivada parcial. Venga, siguiente ejercicio. Aquí nos dicen, para una función de tres variables, verificar que estas derivadas cruzadas son iguales. Bueno, pues vamos a calcularlas. Es decir, vamos a tener que ir orden por orden. Entonces, calculamos primero quién sería esta expresión que tenemos aquí, que es la derivada de orden 3 de la función f respecto de z, respecto de y, respecto de x, en un punto x y z. ¿Eso qué sería? Sería calcular la derivada respecto de x de la derivada respecto de y de la derivada de f respecto de z en el punto x y z. O sea que primero vamos a calcular la derivada que hay dentro. Vale, nos quedaría derivada respecto de x de la derivada respecto de y de... ¿Qué pasa cuando esto lo derivo respecto de z? Derivo z elevado a xy respecto de z, y como solo tengo aquí esta z, nos queda 1 por elevado a xy, o sea que sería elevado a xy. ¿Vale? Ahora derivo aquí respecto de z, y como tengo un z cubo, nos va a quedar 3 veces, y si lo ponemos por orden, tendría aquí un x al cuadrado, un y y un z al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, esta expresión la derivamos respecto de y. Cuando derivamos respecto de y, ¿qué nos quedaría? Derivada respecto de x de... Derivo esto respecto de y, pues sería el elevado a xy, y multiplico por la derivada del exponente respecto de y, que sería una x. Más, al derivo esta parte respecto de y, como solo tengo un y, nos queda 3x cuadrado z al cuadrado. Y por último, toda esta expresión la derivo respecto de x. Como tengo un producto, nos quedaría derivada de la x 1, es decir, elevado a xy, más, ahora multiplico la x por la exponencial elevado a xy por la derivada del exponente respecto de x, que nos quedaría un y, más, derivo esta parte, 3x cuadrado respecto de x, y nos quedaría 6x z al cuadrado. ¿Vale? Pues ya tenemos la expresión. Análogamente, vamos a ver qué pasa cuando calculamos la derivada tercera de la f, pero respecto de x primero, luego respecto de y por último respecto de z en un punto x y z. La única diferencia es el orden, es decir, lo último que hacemos es calcular la derivada respecto de z. Antes hemos calculado la derivada respecto de y. Y todo eso se lo aplicamos a la derivada de la función f respecto de x en el punto x y z. Bueno, pues vamos a calcular la derivada en el orden correspondiente. Escribimos aquí derivada respecto de z de la derivada respecto de y. ¿De qué función? De la derivada de f respecto de x. Derivo f respecto de x, y aquí nos quedaría un elevado a xy por el z, y cuando multiplico por la derivada del exponente respecto de x nos queda un y, más, cuando derivo respecto de x, aquí nos queda un 2xy por z al cubo. Ahora vamos a calcular esta expresión, la derivada, pero respecto de y. Aquí tengo un producto, vamos a escribir derivada respecto de z,
de, como tengo un producto derivada de esta parte, nos quedaría z elevado a xy más, ahora viene el zy por el elevado a xy y cuando multiplico por la del exponente respecto de y nos queda aquí una x. Y por último, más un 2x z al cubo. Ahora ya finalmente, cuando calculo la derivada respecto de z, nos queda derivada de z 1, o sea, elevado a xy. Aquí también 1, o sea que nos queda xy por el elevado a xy. Y por último aquí z cubo sería un 3z cuadrado, o sea, 6x z al cuadrado. Y observamos que en efecto coincide lo que hemos obtenido aquí con lo que hemos obtenido aquí. Es decir, se verifica lo que nos pedía el enunciado. ¿Verdad? Bien, y así hemos terminado. Venga, siguiente ejercicio. Aquí me dan w una función de dos variables y hacemos un cambio de variable. Me piden demostrar esta fórmula para este cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí realmente es que tenemos el cambio de variable que llamamos x igual a x, que ahora va a depender de u y de v, y que se define como la función u más v. Mientras que tenemos el cambio y igual a y también de u y de v, y que se define como el cambio u menos v. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Pero en distintos pasos. A nosotros, ¿qué nos piden? Nos piden calcular esta derivada segunda, ¿verdad? Pero aquí lo primero que estamos haciendo es calcular la derivada respecto de la v. Bueno, pues vamos a calcular entonces quién sería la derivada de la función w respecto de la v. Lo que tenemos que pensar es que esto, ¿quién sería? Por la regla de la cadena no es otra cosa que el qué. Sería calcular la parcial de la w respecto de x y multiplicar por la derivada de x respecto de v más la derivada del w respecto de y multiplicar por la derivada de y respecto de v. Decimos, vale, pero aquí hay algo que sí podemos calcular. Lo que podemos calcular es esta expresión no, pero sí la derivada de x respecto de v. Porque si nos fijamos, cuando yo calculo la derivada parcial de la x respecto de v, tengo que derivar esta expresión de aquí. O sea que esto que tengo aquí es precisamente vale 1. Mientras esto que tengo aquí, cuando derivo la y respecto de v, nos queda menos 1. O sea que toda esta expresión que hemos conseguido en un primer paso no es otra cosa que la parcial de w respecto de x menos la parcial del w respecto de y. Entonces, si volvemos a derivar, lo que tenemos que pensar es que estamos aplicando la regla cadena, pero esto es una nueva función que podemos llamar g y esto es una función que llamamos h. Es decir, que cuando yo ahora calculo la derivada segunda de la w, pero respecto de v primero y luego respecto de u, lo que estamos haciendo es derivar respecto de u esta función que es la derivada de w respecto de x y restarle la derivada respecto de u de esta función que es la derivada de w respecto de y. Si decimos esto es una función g, ¿qué sería esa función g? Tendría que calcular la regla de cadena. Si aplicamos la regla de cadena, ¿qué nos quedaría? La derivada de esa nueva función, ¿verdad? Pero respecto de quién? Derivada respecto de x de la función que es la derivada de w respecto de x y multiplicamos por la derivada de la x respecto de u. Y ahora sumamos la derivada respecto de y. ¿De qué función? De la derivada de w respecto de x y multiplicamos por la derivada de y respecto de u. Toda esta parte que hemos escrito aquí, toda esta expresión, se corresponde con aplicar la regla de la cadena a este término de aquí.
Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra expresión. Ponemos un menos y decimos, bueno, aplico la regla de cadena, ¿verdad? Esto es otra función que llamamos h, entonces ¿qué sería? Derivar la h respecto de x, lo que pasa es que mi h es precisamente la derivada del w respecto de y. Y multiplicar por la derivada del x respecto de el u. Y ahora sumar, como hay un menos, pongo otro menos, la derivada respecto de y de la h, pero la h es la derivada del w respecto de y, y multiplicamos por la derivada del y respecto de u. Y toda esta parte que tenemos aquí en morado se corresponde precisamente con este término que tenemos aquí, que es aplicar la regla de cadena a esa parte. También hay otros términos que podemos calcular, porque vemos aquí que esta expresión de derivada de x respecto de u, como tengo u más v, esto es simplemente 1. Y aquí la derivada de la y respecto de u también nos queda 1. O sea que esta parte también es 1 y esta parte también es 1. O sea que ¿cómo ha quedado toda la expresión que nos piden calcular? Esto lo podemos juntar porque esto de forma abreviada, ¿qué significa? Significa la derivada segunda de la w respecto de la x dos veces. Ahora viene un más y aquí ¿qué vendría? Si seguimos el orden sería la derivada segunda de la w, donde lo que tenemos aquí es la derivada de y derivada de x. Menos, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tenemos la derivada segunda de w entre, y aquí lo que obtendríamos sería derivada de x derivada de y. Mientras que por último nos quedaría menos la derivada segunda de la w respecto de la y dos veces. Ojo, aquí están haciendo una suposición que no dice el enunciado, porque dice demostrar que esto es cierto. Para que esto sea cierto, mi función tiene que ser de clase C2, porque lo que están diciendo es, que te entran ganas de decir, cancelo esto porque hemos visto que las derivadas cruzadas son iguales. Las derivadas cruzadas son iguales no siempre. Si la función es de clase C2, entonces puedo asegurar que las derivadas cruzadas son iguales, y entonces esto se me cancelaría y me quedaría lo que pide el enunciado. El enunciado es incompleto. Debería decir sea f una función de dos variables de clase C2. Y entonces puedo demostrarlo. Porque si no, lo máximo que puedo llegar realmente es a esta suma o resta de estos cuatro términos. ¿De acuerdo? Es decir, que el ejercicio no está bien planteado. Vale. Vamos ahora al siguiente y último ejercicio que nos dice lo siguiente. Me dicen, bueno, una función f de xy se llama una función armónica si cuando sumamos las derivadas segundas respecto a la misma variable, estas suman 0. Es decir, satisfacen esta ecuación de Laplace. Normalmente, esta expresión que tenemos aquí suele llamarse también el laplaciano de la función y se nota con este triangulito de u. Y es el operador laplaciano. Igual que tenemos el operador nabla para designar el gradiente. Entonces nos piden demostrar que esta función u de xy es una función armónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero debemos calcular sus derivadas parciales. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, comenzamos con la derivada de la u respecto de la x en un punto xy. ¿Aquí qué nos quedaría? Derivamos esta expresión y nos queda un 3x al cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora, si como solo me interesa una de las derivadas parciales segundas, voy a calcular la que me interesa, que sería la derivada de u respecto de x dos veces. Las cruzadas no me hacen falta calcularlas. Entonces esto sería, derivo respecto de x, como el 3x cuadrado no depende de x, aquí nos quedaría un 6x. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a calcular primero la derivada de u respecto de y en un punto xy. ¿Qué nos quedaría? Derivo respecto de y, el x al cubo desaparece. Aquí nos queda un menos 6xy. Y ahora vuelvo a derivar otra vez respecto de y. Y aquí nos queda derivada segunda respecto de y dos veces en el punto xy.
Significa que esta expresión que tengo aquí la derivo respecto de y y nos queda un menos 6x. Entonces, obviamente, comprobamos que el laplaciano de u en un punto xy, que no es otra cosa que la derivada segunda de la u respecto de la x dos veces en el punto xy, más la derivada segunda de la u respecto de la y dos veces en el punto xy, nos ha quedado la función 6x más menos 6x, que en efecto sale 0, que es lo que nos pedían demostrar en este ejercicio. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la lección 10 de la asignatura, que es una lección más cortita. Y como os digo, os recomiendo mirar el otro vídeo que hay subido, que está mucho más completo explicado.